Hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo en el que voy a explicar cómo anotar una partida de ajedrez. Esto es algo imprescindible si vamos a jugar un torneo de ajedrez, donde en los ritmos de juego más lentos es obligatorio. Así que, allá vamos. Lo primero que debemos saber es el sistema de coordenadas del tablero. Es algo realmente muy sencillo. Vais a ver. Como podemos ver, el tablero posee 8 filas. Fila número 1, fila número 2, fila 3, fila 4, fila 5, 6, 7 y 8. Lo vemos que tiene en efecto 8 filas. Y además el tablero posee 8 columnas, que son estas. Esta es la columna A, columna B, columna C, D, E, F, G y terminamos con la columna H. Por tanto, vemos que las filas van referidas con números, fila número 1, fila número 2 y así sucesivamente, mientras que en el caso de las columnas, estas se refieren con letra, empezando con la columna A, columna B y así hasta llegar a la columna H, todo de forma correlativa. Pues bien, tenemos que saber cómo funciona este sistema de coordenadas. Vamos siempre a hacerlo del siguiente modo. Primero la letra y después el número. Es decir, primero vamos a indicar la columna y después la fila. Vamos a ir ahora planteando distintos ejemplos prácticos. Esta casilla que estoy resaltando aquí, ¿cómo podríamos referenciarla? Pues bien, como he dicho antes, es un sistema de coordenadas en el que primero se indica la columna y después la fila. O séase, primero la letra y después el número. Bien, ¿en qué columna se encuentra esta casilla? Pues vamos simplemente contando columna A, columna B, columna C y columna D. Por tanto, ya sé que esta casilla se encuentra en la columna D. Por tanto, sería D y ahora falta el número. ¿En qué número estamos? ¿En qué fila está esta casilla? Pues simplemente vamos de nuevo contando. Fila 1, fila 2, fila 3, fila 4 y fila 5. Por tanto, podemos comprobar que esta casilla se encuentra en la coordenada de 5. Vamos a plantear otro ejemplo. Supongamos esta casilla de aquí. ¿Cómo se referenciaría? Pues bueno, en este caso vemos que estamos en la primera columna, es decir, la columna A, y en la octava fila. Por tanto, esta casilla es la casilla A8. Vamos a plantear un último ejemplo para que no quepa ninguna duda con, por ejemplo, esta casilla. Esta casilla de aquí. ¿Cómo se anotaría? Pues bueno, de nuevo tenemos que fijarnos en qué columna está, que vemos que está en la columna G y falta indicar la fila, que en este caso es la sexta fila. Por tanto, esta casilla es la G6. Teniendo esto muy claro, no vamos a tener ningún problema para anotar una partida de ajedrez. Es importante destacar que en el sistema de coordenadas las letras siempre las vamos a escribir en minúsculas. ¿Por qué? Porque las mayúsculas están dedicadas exclusivamente para las piezas, como ahora vamos a ver. Bien, en el caso del rey, antes de indicar la coordenada a la que se va a desplazar, vamos a tener que escribir siempre la letra R mayúscula. Por ejemplo, si el rey de esta posición juega aquí, habría que indicar la letra R mayúscula seguido de la coordenada a la que voy a desplazar mi rey. En este caso sería C6. Por tanto, habría que escribir R mayúscula C6. Y con eso estamos indicando que el rey ha jugado a la casilla C6. Supongamos que el rey va a jugar a D2 desde esta posición.
¿Cómo podríamos anotarlo? Pues bueno, en primer lugar anotamos la letra R mayúscula, que se refiere únicamente al rey, seguido de la casilla a la que se desplaza. En este caso vemos que es la casilla D2. Por tanto, esta jugada quedaría anotada con rey D2, R D2. En el caso de la dama, el funcionamiento es idéntico, solamente que en lugar de poner una R mayúscula, hay que poner una D mayúscula. Por ejemplo, supongamos que la dama juega de aquí a aquí. ¿Cómo se anotaría esto? Pues ponemos la letra D mayúscula, que se refiere a la dama, seguida de la coordenada de destino. En este caso, dama H8. Por tanto, sería DH8. Si la dama juega, por ejemplo, aquí, pues de nuevo indicamos la letra D mayúscula de la dama y la casilla a la que vamos a mover. En este caso sería dama A4, D mayúscula A4. En el caso de la torre, el funcionamiento es idéntico, pero tenemos que escribir una T mayúscula. Por ejemplo, si la torre va aquí, sería T mayúscula seguido de la casilla de destino. En este caso, torre H5, lo cual nos está indicando que la torre se ha desplazado a H5. En el caso del alfil y en el caso del caballo, el funcionamiento es exactamente igual. El alfil se referencia siempre con la letra A mayúscula seguido de la casilla de destino. Por ejemplo, si el alfil jugara aquí, lo anotaríamos del siguiente modo: alfil A1. Es decir, la letra A mayúscula seguido de la casilla de destino A1. En el caso del caballo, pues bueno, el caballo simplemente se pone con una C mayúscula seguido de nuevo de la casilla a la que nos vamos a desplazar. Por ejemplo, si el caballo está aquí y me voy a desplazar a esta casilla, hay que poner la letra C mayúscula seguido de la casilla, en este caso F8. Por tanto, sería C mayúscula F8. En el caso de los peones, simplemente vamos a poner la casilla a la que se mueve. Por ejemplo, si partimos con este peón y vamos a darle 2 pasos hasta situarlo en esta casilla, simplemente vamos a anotar la casilla de destino. Insisto, no hay que poner ninguna letra delante. Por tanto, esta jugada de peón de 2 pasos quedaría anotada como C4. ¿Por qué? Porque es la casilla a la que hemos desplazado el peón. Vemos que está en la columna C y en la cuarta fila, por tanto es C4. Vamos a plantear otro ejemplo. Si yo quiero jugar aquí con este peón a esta casilla, pues simplemente indico D7. Si con este peón quiero jugarlo aquí, pues simplemente pongo la casilla E6. ¿De acuerdo? Pero ahora bien, ¿qué pasa si una pieza se come a otra pieza, por ejemplo? ¿Qué pasa si tengo aquí un caballo? Es el turno de las blancas y me voy a comer una pieza enemiga. ¿Cómo indicamos esto? Pues bien, en el caso de esta jugada particular, indicaríamos lo primero de todo la C mayúscula, que se está refiriendo a que vamos a hacer una jugada con nuestro caballo. A continuación vamos a escribir una X, que se interpreta en ajedrez como por, seguido de la casilla a la que vamos a desplazar nuestro caballo. Por tanto, esto sería caballo X D4, lo que se lee como caballo por D4. Y de este modo indicamos que se ha realizado una captura. Vamos a plantear más ejemplos. Imaginemos que, bueno, vamos a poner esto así, simplemente, como digo, para explicarlo nuevamente. En el caso de que sea el turno de las blancas, pues vamos a indicar que nos queremos comer este caballo. ¿Cómo lo hacemos? Pues de nuevo, ponemos la letra inicial de la pieza que vamos a jugar, en este caso una D mayúscula, escribimos una X seguido de la casilla de destino. En este caso sería dama por D4. Y de este modo estoy indicando que he hecho una captura. Si ahora de nuevo quisiera comerme esta torre, se indicaría del siguiente modo: una letra D mayúscula seguido de una X y seguido de la casilla en la que se produce la captura. Por tanto, esto quedaría como dama
por B6, D mayúscula X B6. Y de este modo indicamos que efectuamos esta captura. Pero ahora bien, ¿qué pasa con los peones? Por ejemplo, imaginemos que bueno, hemos jugado aquí, es el turno de las blancas y vamos a comernos este caballo. ¿Cómo se indica? Pues bueno, simplemente vamos a indicar la columna en la que se encuentra el peón. Vamos a poner a continuación una X y de nuevo la casilla de destino. El peón realmente es mucho más sencillo porque no hay que poner ninguna letra, solamente indicamos la columna. Por tanto, este peón está en la columna E y vamos a poner E, X y la casilla de destino, D5. E por D5. Vamos a poner otro ejemplo. Si aquí hubiera un alfil y fuera el turno de las blancas, ¿cómo podríamos indicar que se efectúa esta captura? Pues de nuevo indicamos la columna en la que se encuentra el peón y seguido de la letra X, que significa que vamos a capturar, y a continuación la casilla a la que nos desplazamos. Sería por tanto D por E6, es decir, D minúscula X E6. En el caso del enroque corto vamos a escribirlo de un modo especial, que es con la jugada 0-0, lo cual indica que es un enroque corto. En el caso del enroque largo vamos a escribirlo con 0-0-0. Asimismo, cuando un jugador da jaque, tiene la opción, por ejemplo, si aquí hace esto, dama E7 está dando jaque. Por tanto, a continuación de la coordenada a la que se desplaza la dama, podemos escribir una cruz que indica que el rey está en jaque. Del mismo modo, para indicar un jaque mate, por ejemplo, en este caso, vemos que la dama de C2 a G2 está dando jaque mate. ¿Cómo se anotaría esto? Pues se anotaría D mayúscula y la casilla de destino G2. Y está dando jaque mate, por tanto, escribimos dos cruces. Las dos cruces nos están indicando que el rey contrario está en jaque mate. Cuando estemos en un torneo de ajedrez, vamos a tener que rellenar una planilla similar a esta que estamos viendo. Lo primero de todo, y antes de iniciar la partida, habría que rellenar los datos que estamos viendo. El nombre del torneo en el que nos encontramos, en qué fecha se ha realizado la partida, en qué ronda nos encontramos y el número de mesa del tablero. Vamos a poner el nombre y apellidos de jugador de piezas blancas y vamos a hacer lo mismo con el jugador de negras. El resultado, por supuesto, es lo último que vamos a rellenar. Vamos ahora a lo que realmente nos interesa, que es cómo anotar la partida de ajedrez. Vemos cómo aparece una serie de recuadros destinados a las jugadas. Número 1 significa que esta es la primera jugada. Número 2, segunda jugada. Y siempre vamos a anotar la jugada de blancas y a continuación la jugada de negras. Asimismo, los resultados de una partida se indican bien con 1-0 o 0-1. En este caso, estamos viendo que tenemos un 0-1. Esto significa que han ganado las negras. Las blancas consiguen 0 puntos y las negras consiguen 1 punto. Por tanto, esto indica que las negras han ganado la partida. En este caso de aquí, el resultado sería contrario. Las blancas, que siempre se indican primero, tienen 1 punto y las negras han conseguido 0 puntos. Es decir, la partida ha sido ganada por las blancas. En estos casos en los que encontramos medio-medio, significa que la partida ha terminado en tablas o, lo que es lo mismo, que cada jugador se ha llevado medio punto. Muchas gracias por ver este vídeo. Si te ha gustado, te invito a dejar tu like y suscribirte a este canal. Nos vemos en el siguiente. Un saludo.